En la costa de Azahar, a los pies de las primeras estribaciones orientales de la Sierra de Espadán, se asienta la villa de Moncofa. Tierra citrícola desde 1890, franqueada al este por el azul del Mediterráneo y al oeste por las alturas rojizas de los montes de la Vall d'Uixó. Un tapiz verde esmeralda de naranjales que tiñen gran parte de los 14 kilómetros de extensión de esta villa, de un cultivo que fue y es uno de los pilares económicos de esta tierra. Pero las crecidas del río Belcaire, las heladas y, sobre todo, la necesidad de unirse para defender sus cosechas fueron los motivos que impulsaron a un grupo de 22 agricultores moncofenses a crear una cooperativa con el objetivo de comercializar y exportar sus frutos. La vida del camp sempre ha sigut difícil, perquè quan no pedregaes, quan no gelaes i coses d'aixes, pues sempre ha sigut aranyant per poder passar. Coneixements de cooperativa, així a Moncofa n'hi ha ben poc. Home, en aquella època jo recordo que eren molts poques socis encara. Jo tenia un cosí germà i va vindre un dia i diu: «Primo, li van fer la cooperativa número del Sonex 2 i volem socios. Tu te fas socio o què?» Dic: «Pues sí, me faré socio». Y va a ser socio fundador de la cooperativa. La cooperativa Sociedad de Exportación número 2 de la cooperativa La Prosperidad de Moncofa nació el 7 de febrero de 1964 y solo 2 meses después, el 29 de abril, es aprobada y legalizada por el Ministerio de Trabajo e inscrita en el Registro Oficial de Cooperativas con el número 11.458. En la dècada dels 60, l'any 63-64, en la comunitat va moure el moviment cooperativista i Moncofa no va ser una excepció. Primers de l'any 64, un grup d'agricultors varen formar la cooperativa de la que estem parlant, que és SOEX 2. Aquests 22 socis, la primera campanya que vàrem treballar va ser la següent, que va ser la 64-65. I donat de que va ser tot molt precipitat, va ser precís alquilar un almacén en Nules. Conscientes de que el cooperativismo es fuente de riqueza para la sociedad y una organización democrática, los socios decidieron para la siguiente campaña invertir en la compra de un almacén en Moncofa. Así comenzó a expandirse la cooperativa Sociedad de Exportación. Pero en 2011, y debido al cambio de nombre de la villa, Moncofa, se produce otro cambio de nombre pasando a llamarse Sociedad de Exportación de Agrios número 2 de Moncofa. Any a any la cooperativa va anar doblant-se. Vàrem arribar la temporada, si mal no recorde, 2002 o l'any 2002, en el que la que en aquell moment era Sonamu i SOEX 2 varen arribar a uns acuerdos de fusió. Y entonces la SOEX 2 va a absorbir a la Sonamu. Bajo las diferentes denominaciones, SOEX 2 ha sabido hacer frente a numerosas dificultades a lo largo de 50 años, inclemencias meteorológicas, plagas y la salinización de los acuíferos. Las remodelaciones en materia agraria también han supuesto un problema como el cambio del riego a manta por el de goteo, la adaptación al trabajo mecanizado y la continua adecuación de los constantes cambios que demanda el mercado. Cambios que han sido superados por los socios gracias a un trabajo común, un compromiso que durante 365 días al año desempeñan 200 socios cooperativistas y 50 asociados, cultivando más de 2.200 anegadas de tierra, aparte de las parcelas que trabajan conjuntamente con Rural Moncofa. Comercialitzem unes 8 milions de quilos, entre les nostres, les taronges dels nostres socis i taronges de tercers i també taronges de la cooperativa SOEX 2 La Junquera, que tenim un conveni de col·laboració en el qual ja estem 3 o 4 anys i pensem continuar-lo també. Tenim diverses varietats, però el que sí que és de veres és que la gran majoria són clemenules, som especialistes en la clemenules
i exportar, exportem a quasi tota Europa. Per mig, unes per agents nostres propis i uns altres, un 60% de la nostra comercialització és a través d'Anecop, el qual, gràcies a ell, també arribem a moltes parts d'Europa que nosaltres a soles no seríem capaços d'arribar. Els països on s'exporten són França, són Alemanya, són Itàlia, després també anem a Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia i després ja anem a Finlàndia, a Noruega i a Suècia i a Dinamarca i pràcticament tota Europa. Con un volumen de facturación por encima de 3 millones de euros, da trabajo a 250 moncofenses que reciben, además, una formación cualificada a través de Intercop. Así, SOEX 2 se convierte en uno de los pilares fundamentales de la economía de Moncofa. Durant una gran època de l'any és un motor del poble. 1 milió d'euros de la nostra facturació són íntegrament en jornals que van a l'economia local i gràcies a això moltes famílies estan vivint només el que és del jornal una part de l'any, a més la liquidació de la taronja que fa que siga una part important en l'economia del poble. Una voluntad común de ofrecer un producto de máxima calidad ha llevado a SOEX 2 a ser merecedora de distintos reconocimientos. La cooperativa segueix unes pautes tant de cultiu des del camp fins a la comercialització i per això tenim la certificació del Global Gap. En quant a lo del premi de la Càmera de Comerç, és un reconeixement a la trajectòria de la cooperativa. 50 años de trabajo duro han conducido a SOEX 2 a dibujar su propio futuro, un futuro con el ánimo puesto en diversificar y crear oportunidades de negocio. Acciones que buscan incrementar el beneficio de los socios con la gestión de un punto de venta en la localidad, la próxima construcción de una nueva gasolinera, además de la ampliación de nuevas variedades de cultivo. Estem diversificant el nostre negoci tant en varietats de taronges com en altres productes, com és la mangrana, quequis i tot això. En la mangrana estem en un projecte que estem tots molt esperançats, així els socios, estem plantant prou, i també en un conveni de col·laboració que tenim en Anecop com en la Federació de Cooperatives. Tras 50 años defendiendo los intereses de los agricultores de Moncofa y la comercialización de sus cítricos, SOEX 2 destaca en el ranking de solvencia, en tesorería saneada, en rentabilidad y, sobre todo, en el trabajo bien hecho. Una labor cooperativista que es ejemplo a seguir por las siguientes generaciones de moncofenses. Hijos que deben ser conocedores de dónde vienen y que deben conocer lo que sus padres y sus abuelos han luchado y lo que les han legado. Un futuro con nombre propio. SOEX 2.